Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Alexandro G. de Estrada, con un código del estudiante 25253542. Estoy estudiando la carrera de obstetricia y hoy me ha tocado explicar todo lo que he aprendido durante estas 5 unidades. Estoy en el primer ciclo. Voy a explicar un pequeño concepto sobre las etapas del desarrollo humano que atraviesa el ser humano, que es la niñez, la adultez y la vejez. Empecemos por la niñez. La niñez es una etapa donde vas experimentando, tanto el niño como la niña va experimentando cambios físicos o experimentando algunos cambios a su alrededor, donde su desarrollo y su cerebro va desarrollándose poco a poco. Empecemos a continuación hasta la adultez, que es una etapa donde ya experimentas tus cambios físicos y psicológicos. En el caso de un ejemplo fácil es cambio de voz, cambio de personalidad, al igual que las mujeres, crecimiento de busto y entre tantas cosas. La adultez, la vejez es la etapa donde ya desarrollaste todos tus cambios físicos, tus psicológicos, y es donde ya te va como afectando todo. A veces hay cambios que te afectan cuando ya no los hiciste en la adultez, lo haces en la vejez, y cuando lo has hecho lo haces en la vejez, no lo puedes hacer en la adultez. Que también es la actitud y cómo es tu comportamiento hacia un paciente. En mi caso, me ha tocado explicar que cómo se va desarrollando todo eso. Muchas veces, las actitudes, el comportamiento de un paciente hacia un colega, ya se puede decir que puede ser un doctor, un psicólogo, un obstetra y tantas especialidades de ciencia de la salud. Siempre hay que ser empático y hay que ser comprensivo con las personas, porque varias veces les puede tocar pacientes agresivos, pacientes compasivos, pacientes empáticos y varias cosas. Para eso nosotros tenemos esa capacidad de comprender y adaptarnos a la etapa de aquellos pacientes que nos vienen a diario. Como último, para no hacerlo muy largo, también está la etapa que se desarrolla. También está en el tema del prejuicio, perjuicio y salud. Un ejemplo fácil también les podría dar, muy común que puede pensar que las personas con obesidad son perezosas o no se cuidan cuidadosamente o por eso están enfermas. Este estereotipo muchas veces lleva a que no se les escuche con atención o se minimicen sus síntomas, asumiendo que todo debe ser debido a su peso. Una pregunta fácil: ¿cómo crees que este estereotipo interfiere a la comunidad con el paciente? Este estereotipo puede hacer que el paciente se sienta juzgado, rechazado o avergonzado. Muchas veces cuestionamos a nuestros pacientes, o a veces nosotros mismos como pacientes, nosotros cuestionamos a los colegas, a los doctores, a un obstetra, a una nutricionista, a una odontóloga, tantas especialidades que a veces nosotros mismos nos contradecimos, lo que afecta la confianza con el profesional de la salud. A veces eso es lo que más comunes nos conocemos, donde el paciente no se abre, no es capaz de confiar en el doctor, o el doctor no es capaz de confiar en su paciente. Muchas veces llegan pacientes mintiendo o llegando con una excusa: estoy mal o estoy delicado, mientras no es así. O varias veces llega el paciente y el doctor le dice: ¿tú estás bien?, mientras no lo está. O varias veces llega el paciente y el doctor le dice: ¿tú estás bien?, mientras no lo está. Como resultado, es posible que no comparta toda la información necesaria, así como yo les estoy diciendo. No es capaz que el paciente se abra o tenga esa confianza o esa empatía con el doctor, o al caso contrario, que se evite acudir en un centro de salud o que siga un tratamiento correspondiente. En el caso de la obesidad, muchas veces hemos juzgado sobrepeso, o a veces de la bulimia, o a veces de mucha grasa. A veces vemos a personas gordas o a veces personas delgadas,
y comenzamos a cuestionar por qué come mucho o por qué come poco. Pero no nos ponemos a pensar en cómo se está sintiendo esa persona o a veces cómo se está sintiendo ese ser humano, esa chica, ese chico. Otra pregunta que sería qué acciones podríamos tomar para tener en cuenta este tipo de situaciones. Yo he considerado 4, que es escuchar al paciente sin juzgarlo, prestando atención a sus síntomas y necesidades reales. También, como segunda, está la capacitarse en comunicación empática y en temas de salud mental y corporalidad. Uno de los temas que también nosotros vimos en toda esta unidad 5 fue también la salud mental, en donde cómo deberíamos actuar, en cómo deberíamos ser empáticos ante nuestros pacientes o ante nosotros mismos como colegas. Como tercero, evitar hacer suposiciones basadas en la apariencia física, como les estaba diciendo. Hay personas que son muy delgados o a veces muy gruesitas, se podría decir, o muy gordas, como mayormente lo conocemos. Como último, promover un trato digno e igualitario para todos los pacientes. Esa es una de las muchas cosas que a veces las personas no hacemos. Un trato igualitario, un trato que necesite o que acompañe para que la otra persona se sienta tranquila, se sienta en un ambiente seguro para que se pueda abrir y tener esa confianza. Ese fue todo mi explicación. Espero sea entendible, sea para su agrado. Muchas gracias.